¿Te gustaría saber cuál es la estrategia con la que pudiste ganar un 25% en PayPal y hasta un 60% en Tesla? Pues es una estrategia con bandas de Bollinger que vas a aprender hoy mismo. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para secretos del mercado. Hoy vamos a ver un nuevo indicador, las bandas de Bollinger. Seguro que alguna vez has escuchado hablar de este indicador. De hecho, a lo mejor ya sabes lo que significa. Quizás has llegado aquí porque quieres saber realmente qué son y cómo usarlas. Al fin y al cabo es un indicador que, sobre todo cuando estamos empezando, es un poquito más difícil de comprender porque no es tan simple como el volumen o como las medias móviles. Sin embargo, hoy verás cómo sales con este indicador más que aprendido y no solo eso, sino que verás cómo poder operarlo de manera eficiente. Las bandas de Bollinger. Bien, comenzamos viendo la definición exacta de lo que serían las bandas de Bollinger. ¿Qué es este indicador? ¿En qué consiste? ¿Qué calcula este indicador? Bien, pues las bandas de Bollinger son un indicador técnico, pues como el RSI, el volumen, las medias, como ya hemos dicho, que sería como una variante, es muy parecido a las medias móviles. Ahora veréis cómo realmente es casi igual que las medias móviles, pero con una pequeña modificación. Se calcula a través de una media móvil, que esta puede ser pues de 20 periodos, de 50, de 200, prácticamente de cualquier periodo, igual que las medias móviles. Y luego una desviación estándar. Había pensado en este vídeo en explicaros la definición de desviación estándar, pero creo que eso va a hacer mucho más complejo el vídeo porque es un concepto matemático relacionado con la estadística y lo dejaremos simplemente en que va a ser una media móvil más desviación estándar. ¿Qué significa esa desviación estándar? Pues básicamente en cómo se vaya moviendo ese precio, pues vamos a tener una variación en las bandas de Bollinger. ¿Cómo? Pues si hay más volatilidad, si el precio se mueve muchísimo más, vamos a ver cómo esas bandas de Bollinger tienen una forma concreta y si hay menos volatilidad, es decir, si el precio empieza a comprimirse, a moverse en un rango mucho más corto, veremos que las bandas de Bollinger tendrán otra forma diferente. Ahora después lo veremos, no os preocupéis por eso, porque se verá súper claro. Bien, esto sería un ejemplo claro de qué serían las bandas de Bollinger, ¿vale? Aquí tendríamos la media principal y luego por encima cada una de las desviaciones estándar. Si os dais cuenta, tienen prácticamente la misma forma que la media móvil, pero es como que hay una separación, como si fuese un rango que hace que vayan prácticamente paralelas todo el rato la media móvil junto con sus desviaciones estándar, tanto por arriba como por abajo. Al final, esta desviación será la misma que esta de aquí abajo, al menos en este caso, en el caso que veis en la imagen de aquí. Bien, una característica bastante llamativa de las bandas de Bollinger es que el precio suele permanecer entre el 80 y el 90% del tiempo entre bandas de Bollinger, en la mayoría de casos, en la mayoría de acciones. Es decir, es una muy buena manera de saber, y esto ya nos va a dar pistas para lo que veremos más adelante, que será el cómo operarlas. Esto ya nos deja una información que es importante y es que si esta es la banda superior de Bollinger, que sería la media móvil, como hemos dicho, más esa desviación estándar, y esta es la banda inferior de Bollinger, que sería esa media móvil menos esa desviación estándar, pues vamos a saber que en todo este rango el precio va a estar entre el 80 y el 90%. Y efectivamente en esta imagen, por ejemplo, es así. Vemos como todo este tiempo el precio permanece dentro de las bandas. Aquí se escapa un poquito, en esta zona de acá, sale un poquito el precio y luego rápidamente vuelve a estar dentro de estas dos bandas. Bien, hasta aquí fácil, ¿verdad? Pues continuamos. ¿Qué bandas de Bollinger vamos a usar o cuáles son las más comunes en el mundo del trading? Igual que a lo mejor las principales medias móviles son 20, 50, 200, el volumen suele ser de los últimos 14 días, pues ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la media móvil de 20 periodos, esta es la más común, pero como digo, se puede usar de otros periodos y la desviación estándar es verdad que la mayoría de libros
en la mayoría de traders he visto que usan una desviación estándar de 2 puntos, ¿vale? Por tanto, esto va a ser la configuración más común. Una media móvil de 20 días o de 20 semanas, 20 meses, lo que sea, y una desviación estándar de 2. Por tanto, aquí en el centro tendríamos esa media móvil, por encima esa media más la desviación estándar y por debajo esa media quitándole esa desviación estándar. Continuamos. ¿Qué son, qué ocurre, como hemos comentado antes, cuando de repente hay cambios grandes en el precio con las bandas de Bollinger, que es lo que hemos comentado de la volatilidad? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un gap bajista, como veis, aquí el precio de repente pasa de estar en este rango bastante comprimido hasta hacer un gap bajista, cae muchísimo la acción y vemos como aquí las bandas de Bollinger se abren muchísimo. ¿Por qué? Porque sufre esa desviación estándar, hace que esa desviación estándar se dispare y por lo tanto las bandas de Bollinger tienden a abrirse muchísimo cuando hay un gap alcista, un cambio muy brusco de la volatilidad, pues eso es lo que afecta dentro de las bandas de Bollinger. Sin embargo, por otro lado, si vemos que hay un movimiento en el que cada vez se va comprimiendo la volatilidad, tenemos menos movimiento en el mercado, el precio se mueve en un rango mucho más estrecho, pues vemos cómo esas bandas poquito a poco van estrechándose, vemos cómo esta parte del dibujo es mucho más ancha que esta de aquí a la derecha, porque el precio cada vez va cerrándose mucho más. El rango en el que estaba anteriormente cada vez es más pequeño, más pequeño. Aquí llega ya al límite de ser súper pequeño y por eso las bandas cada vez son más estrechas. Porque esa desviación estándar es como si fuese la volatilidad, cerrando así esas bandas de Bollinger. Y ahora te estarás preguntando, vale, Mirio, súper interesante todo esto, pero ¿cómo opero estas bandas de Bollinger? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde compro? ¿Dónde vendo? Bien, esta es la parte más importante, la que más os gusta y la vamos a ver en Webull. Así que vámonos a la otra plataforma. Ya estamos por aquí y antes de ver cuál es la mejor manera de operar esas bandas de Bollinger, te diría que me dejases un like si te está gustando el vídeo y si te gustaría que trajese más indicadores como este. Hoy estamos con las bandas de Bollinger, pero otro día pues podría ser el RSI, el volumen, las medias móviles o incluso otros indicadores mucho más complejos o cualquiera que tú me puedas decir en comentarios. Así que te agradecería mucho ese like y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte más vídeos de indicadores como este. Ahora sí, vamos con el que yo considero el mejor método para operar bandas de Bollinger. Y además va a quedar súper claro porque voy a traer dos ejemplos en los que se verá visualmente súper bien. El primer ejemplo de aquí es Tesla. Como hemos dicho anteriormente, vamos a usar una banda de Bollinger de 20 periodos, es decir, de una media de 20 días, con una desviación estándar de 2 puntos. Esto se puede configurar muy fácilmente en Webull, ya sabéis que es nuestra plataforma de gráficos favorita y además es gratuita. ¿Y cómo podemos operar estas bandas de Bollinger? Pues veis cómo aquí el precio ya están activadas esas bandas y aquí la idea sería buscar los momentos en los cuales ese precio revienta hacia arriba, rompe la banda superior de Bollinger. ¿Esto qué nos va a indicar? Pues que se está generando una tendencia alcista muy fuerte. Hemos visto anteriormente que el precio suele estar entre el 80 y el 90% dentro de las bandas de Bollinger. Entonces, ¿qué vamos a interpretar cuando ese precio rompa y salga de esas bandas? Pues que hay una tendencia tan fuerte que es capaz de sacar el precio de las bandas. Por lo tanto, debemos tratar de unirnos a esa fiesta. Aquí vemos como Tesla viene de estar dentro de estas bandas de Bollinger durante mucho tiempo y de repente llega un día o un par de días en los cuales el precio rompe hacia arriba esa banda. Yo recomiendo que consideréis como ruptura cuando el precio sobresale bastante, no cuando solo asoma la cabeza, como puede ser este caso de aquí, que no llega a cerrar, o este caso de aquí atrás, que es verdad que parece que se asoma un poco, pero no llega a cerrar el día claramente por encima de la banda. Así que yo os recomendaría que buscaseis días como este de aquí, como el 18 de noviembre de 2020, en los cuales el precio sobresale con claridad. Y además, algo que también podéis usar es el volumen. Cuando tengáis mucho volumen, ya sabéis que
significa demanda por parte de los peces gordos, por lo tanto sería una señal también muy buena, una buena señal alcista. Aquí vemos como las bandas de Bollinger se contraen cada vez más y de repente tenemos esa ruptura del precio hacia arriba. Este sería, por decirlo de alguna manera, ese punto de entrada. ¿Y cuándo podríamos salir de esta acción, de esta operación? Pues algo que también suele funcionar muy bien es esperar a que el precio descienda por debajo de la banda inferior. Eso ya significará que el precio está desgastado y que la acción ya ha subido todo lo que tenía que subir y ha empezado a caer. ¿Cuándo se produce este punto? Pues vamos a ver cuando el precio cae por debajo de la banda amarilla y más o menos sería pues por esta zona de aquí. Esto sería el punto de salida y en este caso, por ejemplo, pues ¿cuánto le hubiésemos sacado? Le hubiésemos sacado a esta operación aproximadamente un 60%, que no está nada mal. Otra variante, ¿cuál podría ser? Pues en lugar de la banda inferior, que sería esta amarilla, cuando el precio baje por debajo de la media móvil, que es la banda azul, la media móvil de 20 periodos. Por tanto, habríamos salido un poquito antes. Es una variante que a veces funcionará mejor, otras peor, pero que se ve bastante claro. Vamos con otro ejemplo para que quede muy clara esta estrategia y tenemos el caso de PayPal, que en el año 2021, si no me equivoco, sí, por aquí, eh, también superó, en este caso de aquí, esta banda de Bollinger por encima, esta banda superior, claramente después de haber estado el precio en el interior de estas dos bandas y además lo hizo con muchísimo volumen, un volumen bastante destacable, el precio claramente cerró por encima y después de este periodo pues veamos cuando descendió por debajo de la banda inferior. Todavía por aquí sigue, sigue, sigue y es aquí en este punto donde nos hubiese dado esa salida. Vamos a ver cuánto hubiésemos sacado aquí en PayPal, pues hasta un 25%, que también está súper bien. Así que, bueno, aquí ya tenéis un claro ejemplo, una posible operativa en bandas de Bollinger. Por supuesto, siempre hacer vuestro backtesting, hacer vuestras pruebas de que esto realmente funciona y saber qué stop loss y qué take profit van mejor para vuestra estrategia. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el siguiente.